Bienvenidos a la Semilla Podcast. Como todas las semanas estamos estudiando siempre la palabra de Dios o las sectas a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, ¿no? ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Y es un privilegio, ¿no?, que Dios nos ha dado para poder combatir las falsas doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Y como ya saben, estamos estudiando sobre los adventistas, ¿no? Varias cosas que a veces no se conocen de los adventistas, pero nosotros estamos tratando de escudriñar, ¿no? Como siempre decimos, no son nuestras ideas, sino que es la investigación de lo que se cree y lo analizamos a la luz de la palabra. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo los adventistas toman este tema de la naturaleza pecaminosa de Jesús. Aquí un texto de un libro de Ellen White dice así: por 4.000 años estuviera la raza a descender en fuerzas físicas, vigor mental y moral. Y Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Únicamente así podría salvar el hombre de las profundezas de su degradación. Otro libro adventista, denominado Estudos Bíblicos, confirma esta enseñanza sobre la naturaleza pecaminosa de Jesús. Dice: en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. De su parte humana, Cristo heredó exactamente lo que hereda todo hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. Ahora, como podemos observar, los adventistas admiten un Salvador que posee una naturaleza pecaminosa. Y aún dice degenerada, pecaminosa, degenerada. ¿Será que un Jesús o un Salvador así podría salvar otro pecador? Vemos en los sacrificios, ¿no?, que tenían que ser perfectos los sacrificios. Incluso los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que cumplir todas las reglas. No podría ser cualquier animal. Entonces, y esto era solo imagen de Cristo, ¿no? Cristo tenía que ser perfecto, no podría tener pecado. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, para ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la persona de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. En Mateo 1, 18 al 23 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, ahí dice el texto que María quedaría embarazada virginalmente, ¿no? Así como cree la Iglesia Católica, ¿no? Y dice que esa virginidad se extendió por toda la vida de María, que María fue siempre virgen, pero la Biblia dice otra cosa. O sea que las sectas se contradicen, ¿no?, entre sí. Lea, Juan. Ya, Lucas 1 del 30 al 35. Ya, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Biblia también dice que el Jesús, o nuestro Salvador, sería santo. No, es santo, no sería, es santo. Vamos ver que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí podemos observar que el escritor de los Hebreos está diciendo que Jesús es santo, inmaculado, puro. Nunca pecou. E Pedro também deu testemunho, dizendo que ele nunca pecou. Nunca houve engano em sua boca. A natureza humana de Jesus, nós outros não podemos negar. Porque ele sentiu hambre, sentiu cansancio, dormiu, chorou. Isso nós outros não podemos negar, pero atribuir a Jesus uma natureza pecaminosa é muito perigoso. Vamos ver 1 de João 4, del 1 ao 3. Decir que Jesus tem uma natureza pecaminosa é estar mancomunado com Satanás, com o diabo. É muito perigoso isso. 1 de João 4, del 1 ao 3. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. E 2 de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Entonces, Juan advierte a los hermanos de su congregación, que Juan pastoreaba varias congregaciones, para probar, ¿qué cosa? A los espíritus. O sea, él está hablando de los falsos maestros. Porque toda persona, hasta los falsos maestros, dicen que hablan de parte de Dios, ¿verdad? Claro. Entonces Juan dice que nosotros tenemos que probar. Essa palavra provar é uma palavra muito interessante. É uma palavra que se usava para medir, se usa na metalúrgica para medir a exatitud de los metales e sua pureza. Essa mesma palavra Juan usa em 1 de Juan 4, del 1 ao 3, probar a los espíritos. Que sucedia? Em el contexto de Juan, havia os falsos maestros e os verdadeiros maestros. Então, Juan queria ensinar a sua congregação. Aí havia uma regra, a regra de medir era a forma que veia a persona de Jesus. Os falsos maestros diziam que Jesus não teve uma natureza humana. E Juan disse que esse mesmo espírito, aí espírito é demônio, porque são os demônios que abrem a boca das pessoas, que ensinam falsa doutrina. Não é uma coisa normal, não é uma coisa sencilla. Por isso nós temos que ter muito cuidado a quem escuchamos. A quem escuchamos.
Pablo dice que por escuchar a espíritus engañadores, muchos apostataron de la fe, se apartaron de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y aquel que niega la naturaleza humana de Jesús, Juan dice que a ese hombre, esa persona es un falso maestro, está enseñando una falsa doctrina y que debemos cuidar. Hay una vara de medir y nosotros tenemos que medir en base a la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús tuvo una naturaleza humana, pero no pecaminosa. Como les dije antes, Pedro dice que Jesús nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Pedro vivió más o menos 3 años con Jesús. Y Jesús nunca pecó, porque Jesús es Dios. Ahí estaba en una sola persona la naturaleza humana, que ya hemos visto que él tuvo hambre, cansó, ¿no? Sintió cansancio, sudó, derramó gotas de sangre, ¿no? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, sintió hambre, Jesús sentía hambre, Jesús durmió, que hemos visto cuando estaba en el mar de Galilea, en medio de la tempestad, ¿no? Claro, estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque era un ser humano, hermanos. Jesús trabajaba, no había medios de transportes. Tenía que caminar. Y Jesús cansó como cualquier ser humano. Pero de ahí decir que Jesús tiene una naturaleza pecaminosa, ahí ya es grave, muy grave, muy grave. Vamos ver que dice 2 de Coríntios 11:4. Hay mucha gente que cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio, no quiere escucharnos, ¿no es así? Prefiere escuchar ese tipo de enseñanza. Una persona que pasa 1 hora, 2 horas, cuánto tiempo será, ¿no? Que se reúne, no sabemos mucho de su el culto, ¿no? La liturgia ahí, pero imagina cómo sale, escuchando esas cosas. Ele acepta-se de bom grado quando estão destruindo a natureza de Jesus, ou seja, ofendendo a Jesucristo, não? É muito perigoso. A mim me dá pena destas pessoas, não? Léelo. En 2 Corintios 11:4. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. É o que Pablo está falando para a igreja de Corinto. É o mesmo problema, só que doutrinas diferentes. Aí Pablo também estava sendo rechaçado. As enseñanças de Pablo estavam sendo rechaçadas. A igreja de bom grado estava escutando os falsos maestros. E a Pablo lo rechaçava. Ou seja, que não era só a Pablo que rechaçava, era a Deus. Porque uma pessoa que rechaça a palavra de Deus, por exemplo, alguém que não aceita o que nós estamos falando, não estão rechaçando a nós, estão rechaçando ao próprio Deus, porque nós falamos em parte a palavra de Deus. Refutamos todas as enseñanças, não só dos adventistas, senão também de outras sectas, de falsas religiões em base à palavra de Deus. E nós, hermanos, sabemos, amigos, que Jesus tuvo uma natureza humana. Já hemos dado exemplos de como ele demonstrou que era uma pessoa humana. Llorou. Quem llora é um ser humano, verdade? Não é uma máquina. Pero de aí decir que Jesus tem uma natureza pecaminosa é extremismo sem precedente. Vemos aquí que Jesús, según los adventistas, ha pecado. Sí. Pero si leemos la Biblia es simplemente darnos cuenta, ¿no? Que desde el Antiguo Testamento se esperaba un Mesías perfecto, que no tenga pecado. Sí. Y que iba a morir por todos, porque justamente iba a ser el sacrificio completo, perfecto, santo, ¿no? Pero entonces vemos aquí que están creyendo en un Jesús que no los puede salvar. Não, porque um escravo não pode libertar um outro escravo, verdade? Claro. Solamente os livres
Los que son libres pueden libertar. Jesús era libre de pecado. Libre de pecado, nunca pecou. Leiam na Bíblia. Aí, em Mateus, já hemos dado dois textos bíblicos que habla de como seria este Salvador. Por isso que a Bíblia nos diz, creio que é em Mateus capítulo 1, versículo 25, que José só teve relações sexuais com Maria depois que Jesus nasceu. Claro, porque ni siquiera, o sea, Jesús no podía nacer de una manera natural como todo humano nace, porque si no hubiera tenido el pecado de Adán, ¿no? Hubiera sido un hijo de Adán también. Por eso es que nace diferente, para que él no tenga esa línea pecaminosa que todos tenemos. Y la Biblia dice que Jesús se hizo pecado. Como se hizo pecado? Muriendo en la cruz. Porque a Bíblia diz em Gálatas que maldito todo aquele que é colgado em uma cruz. Jesus se hizo pecado por nós. Ele nunca pecou, pero se hizo pecado. Levou o pecado de toda a humanidade. Pero tener uma natureza pecaminosa, por favor. Claro, no podía ser. Estamos viendo en la palabra de Dios que Jesús no tenía pecado, que Jesús fue santo, que Jesús por eso nos pudo salvar, ¿no? Entonces no podemos atribuirlo. Ya antes hemos visto que le están atribuyendo también el pecado a Satanás y le están dando el rol de salvación también, ¿no? Que está llevando nuestros pecados. Ahora Jesús también va a hacer eso, no puede ser, o sea, es una confusión. Sí, me preocupa mucho la salud mental de estas personas. Claro, entonces yo veo que también puede ser que haya bastante desinformación, ¿no? Es que no lee la Biblia. Claro, porque si vemos aquí estas dos partes de lo que ya hemos hablado de Satanás, ahora de Jesús, no concuerdan nada. Sim, é que eles estão mais preocupados com o Antigo Testamento, em guardar a lei, de que ler o Novo Testamento, é só ler os Evangelhos. Claro, y no os 4 Evangelhos. Complicado entender eso, ¿no? De que sí, no necesita ir al seminario para entender ese texto. Claro, tenemos a un Salvador perfecto, eso debemos entender, que nunca pecó, porque no solo tal vez los adventistas, sino que hay muchas congregaciones, muchas iglesias o grupos que también tienen esta idea, ¿no? De que Jesús en algún momento pudo haber pecado. Pero la idea de la palabra nos dice que Jesús no puede haber pecado, porque si no, no hubiera podido salvarnos. Otra cosa más, que están atribuyendo pecados propios a Jesús, ¿no? Que no puede ser. Entonces, les invitamos a que nos sigan, a que compartan también lo que estamos aprendiendo. Hemos ya hablado de varias cosas que dentro de los adventistas se creen, ¿no? Y esto estamos sacando de los libros que Ellen White ha escrito, ¿no? Todo estamos sacando de este. Eu creio que solamente ela ha escrito, ¿no? Escrito. Hemos visto que ela viveu muitos anos e a maior parte desses anos foi escrever. Foi escrever tonterias, ¿no? Claro, escribió muchas cosas, pero en todas esas cosas estamos viendo tantos errores bíblicos, cosas antibíblicas que se están escribiendo. Les invitamos a que nos siga viendo o escuchando, ¿no? Si no nos ve, si nos está escuchando nada más. Y les invitamos a que se suscriban también para que siempre esté apareciendo el podcast y puedan vernos, ¿no? Eso sería todo el tema del día de hoy. Esperamos que Dios los bendiga y que la siguiente semana, Dios mediante, vamos a seguir llevando este mensaje.